Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 22. La parte cuando me traicionas. Nota del autor. Otro capítulo muy lento. Zoe, pero estos continuarán por un ratito más. Feliz día de apreciación de Subaru. Texto del capítulo. Adelaide se detuvo al ver la mansión atravesar la línea del bosque. Con la mano en la espada, sus pasos, a una velocidad normal, la impulsaron hacia adelante sin dudarlo. Ninguna bestia se había atrevido a interponerse en su camino, lo que permitió que su breve viaje se completara sin problemas y no le hubiera llevado más de 10 minutos. Con los dedos tamborileando sobre su espada, la mirada de Adelaide recorrió las ventanas de la mansión, intentando ver a través del cristal a los ocupantes mientras meditaba sobre la mejor manera de actuar. Negando levemente con la cabeza, reanudó su marcha, dejando atrás el bosque y apareciendo ante sus ojos. Su mirada recorrió el jardín, notando el entrenamiento que Garfield intentaba disipar. Haber sido manipulado, incapaz de ayudar y luego golpeado por un hombre al que consideraba débil debía de pesarle en la mente. Un simple vistazo a sus movimientos revelaba que la mayoría de sus enseñanzas estaban a punto de ser olvidadas. De nuevo. Una pena. Tenía la capacidad de convertirse en un gran guerrero, pero era incapaz de resolver su conflicto interno. Negando levemente con la cabeza, continuó hacia la mansión. Al abrir la puerta, una ola de aire frío la golpeó. Extraño. Lady Emilia debía de estar agitada. Acelerando el paso, sus ojos recorrieron la mansión que había habitado durante largos meses. Excelentes muebles, pinturas y esculturas, era una vista a la que estaba acostumbrada. Las excentricidades de Lord Roswell eran evidentes en la estructura y la organización, junto con el código de vestimenta, del que nunca había recibido una explicación clara y directa. Pensando en el código de vestimenta, su mirada se posó en la silenciosa criada que tenía enfrente. Rem da la bienvenida a la Santa de la Espada. Haciendo una reverencia, su máscara perfecta no delató la sorpresa y la confusión que emanaban de su mente. La mano de Adelaide se relajó alrededor de la espada. ¿Era tan evidente su cambio? Frunciendo levemente el ceño, su mano izquierda se dirigió a su rostro, notando la leve sonrisa en él y abriendo mucho los ojos. ¡Oh! Un parpadeo y su rostro recuperó su expresión habitual y su sonrisa despreocupada pero neutral. Inclinándose a cambio, examinó el rostro de Rem con la mirada, preocupándose más por sus emociones. No había ninguna noticia grave que decir. Disculpen las molestias que mi ausencia haya podido causar. Su mirada se desvió hacia uno de los estudios de la mansión. Lord Roswell, el gran espíritu de Jin y Ram, tenía asuntos que atender en la ciudad industrial. Les transmitiré cualquier solicitud que tenga. Tras su reverencia, Rem dio un paso a la izquierda. Lady Emilia se encuentra en su habitación, necesita. No hace falta, señorita Rem. Adelaide asintió y sus pasos no hicieron ningún ruido mientras avanzaba por los pasillos silenciosos y vacíos de personal. Otra pregunta candente que la maga jamás se había molestado en responder. Poniendo los ojos en blanco, Adelaide no pudo evitar burlarse de la realidad de la situación. La maga de la corte había cooperado con el culto de brujas quién sabe cuánto tiempo. Ahora su horrible actuación durante la expedición punitiva cobraba sentido. Sin embargo, y a pesar de su cooperación con Subaru, este no era de fiar. Al menos el gran espíritu había sido abatido, un dolor de cabeza menos para ella. El hechizo que había usado mientras atacaba al gran conejo podría haber sido una verdadera amenaza para ella. Pero basta de deliberaciones. Deteniéndose, Adelaide se giró hacia la fuente de la frialdad de la mansión. Inhalando, llamó suavemente a la puerta. Señora Emilia. El desesperado movimiento de ropa tras ella tensó a Adelaide. La barrera frontal, al abrirse con demasiada energía, con demasiada fuerza, la obligó a dejar caer la mano sobre su espada. El abrazo que siguió la hizo parpadear. Lo siento. Lo siento, lo siento. Los brazos de la semielfa intentaban aplastarla, y Emilia hundió el rostro en su hombro. El arrepentimiento y el alivio emanaban en oleadas de su mente. No debía haber dicho lo que dije, yo solo.
Los brazos del anciano héroe encontraron su espalda y su cabeza, devolviéndole el abrazo y ofreciéndole todo el consuelo necesario. Y, sin embargo, no usó sus protecciones divinas para devolverle la calma. Simplemente dejó que su señor llorara en su hombro. Inexperta en consolar a la gente directamente, no tenía palabras tranquilizadoras que ofrecer. Sin embargo, para Emilia, fue suficiente. Me disculpo por traicionar nuestra promesa, Lady Emilia. El abrazo de Adelaide se hizo un poco más fuerte a medida que sus sollozos empeoraron. Yo solo, está bien. Tras unos minutos, ya un poco más tranquila, Emilia se deshizo del abrazo y retrocedió unos pasos. Secándose la cara, se acercó a agradecer a Adelaide antes de abrir un poco los ojos. Inclinando la cabeza, comenzó a inclinarse ligeramente hacia un lado y otro mientras intentaba inspeccionar el rostro de la otrora santa de la espada. Tras unos segundos, su nueva, aunque diminuta, sonrisa relajó su rostro. Pareces menos agobiada, Adele. Un pequeño asentimiento y su mirada se dirigió al interior de la habitación. ¿Podríamos? Claro que sí. Adelaide, al salir por fin, cerró la puerta con suavidad, mientras Emilia casi saltaba a la cama y se sentaba. ¿De qué querías hablar? ¿Ya rescataste a los elfos? Su sonrisa se congeló un poco ante esas palabras. Ni un estuvo bien, ni un todo salió bien, sino un cumpliste con tu deber. No le preocupaba que la vieran como, ¿y estás bien? Te sientes diferente. Todo está bien, Lady Emilia. Sin embargo, debo disculparme, ya que necesito informar de mis errores. Arrodillándose frente a la cama, Adelaide bajó la cabeza. No pude localizar ni neutralizar al arzobispo del pecado. Su tono, sereno y estable, era el de siempre. Sin embargo, encontré indicios de la supervivencia y el bienestar de los elfos. Parece que el culto de la bruja los cuida con propiedad y respeto. La leve sonrisa de Emilia se desvaneció. Bajó la mirada, recordando el pasado. Su familia había coexistido con una facción del culto de la bruja antes de ser brutalmente atacada por otra. El culto de la bruja le declara la guerra, Lady Emilia. Se tomaron de las manos y ella asintió. Ya veo. ¿Los quieren como rehenes? Adelaide levantó la cabeza. Dudo que siquiera sean conscientes de quiénes son. Ha pasado un siglo desde que fueron congelados y los cultistas no viven mucho ni se preocupan por los registros históricos. Lo más probable es que simplemente los salvaran de la caída del árbol y, tras las temerarias acciones del reino, decidieran refugiarse en su campamento. ¿Podrían haber confundido a Pride con un moderado? Creo que sí, señora Emilia. Entonces necesitamos, Habiendo olvidado algo, Emilia se dio la vuelta y se abalanzó hacia la mesita de noche, con una carta abierta sobre ella. Recibí una misiva de Lady Anastasia solicitando una reunión de todos los candidatos reales en Priestella. Podríamos pedir ayuda y organizar una segunda expedición para... Sus manos agarraron la carta y se enfrentó a su caballero, quien la interrumpió con un gesto de la mano derecha. Señora Emilia, debe pensarlo bien. Si les pide ayuda, se pondría en deuda con ellos, lo que perjudicaría su candidatura. Adelaide hizo una pausa para que Emilia se calmara. Una vez me dijo que se había unido a la contienda solo para encontrar la manera de curar a sus compatriotas de sus gélidas prisiones. Si esto sigue siendo cierto, le recomiendo que siga adelante con su plan. Su mirada se endureció. Sin embargo, si aún desea convertirse en reina, no debe depender de las demás candidatas para resolver este problema, ya que el pago que le pedirían podría ser algo que usted no podría pagar. Con el rostro ligeramente pálido, Emilia tragó saliva y regresó lentamente a la cama. ¿Qué quería hacer? Su mirada se dirigió a su mano mientras la giraba. Destellos de los últimos años pasaron por sus ojos, recordando las incontables tardes y noches de lecciones. El entrenamiento mágico. Esgrima, etiqueta, baile. Incontables horas de esfuerzo dedicadas solo por una medicina, apretó los puños. Los siguientes espejismos que pasaron no fueron tan solitarios. Fue la reacción de la gente. Los insultos, las recriminaciones, el odio por haber nacido simplemente como ella había sido. Como los semielfos. Y no se limitaba solo a ella.
Los semihumanos aún enfrentaban discriminación, que ahora empeoraba debido a los conflictos entre las clases más pobres, menos leales al reino, y la nobleza y sus redes de influencia. La tensión en su cuerpo se desvaneció. ¿Qué había estado haciendo? ¿Para qué había estado haciendo todo? Quiero una nación donde todos sean tratados por igual. Había dicho esas palabras en serio, incluso si su determinación no hubiera estado presente. Incluso si su intensidad no hubiera sido nada comparada con la tranquilidad de Anastasia o la abrumadora confianza de Priscilla. Quería una nación donde nadie fuera juzgado por su linaje o su derecho de nacimiento. Y podía confiar en Adele. Si decía que los elfos estarían bien, lo estarían. A pesar de la ira de Pride hacia ella, él no era de los que matan al azar. La mirada de Emilia se agudizó. Las cosas malas que hacía parecían tener un patrón. Ella sentía que podría convencerlo de que parara. Ella, señora Emilia. Su mirada dejó sus manos y se dirigió a su caballero, ahora visiblemente preocupada. Tienes razón, Adele. He recorrido este camino sin la determinación que necesito. Quiero ser la reina. Y no quiero quedarme fuera solo por mí o por los elfos. Quiero ayudar a todos. No quiero permitir que ningún otro niño, ninguna otra persona, sufra lo que yo sufrí. Pero liberaré a los elfos, derrotaré al culto de la bruja y haré de este reino un lugar mejor que antes. Adelaide parpadeó. Tras unos segundos, volvió a hacer una reverencia. Que así sea, Lady Emilia. ¿Cuál es su plan? Le pediremos amablemente al arzobispo del pecado y del orgullo que detenga sus fechorías. La postura arrodillada de la vieja heroína casi la desanimó. Tensándose, repitió las palabras de Emilia por si las había oído mal. Señora Emilia. Al levantar la vista, solo vio a la semielfa sentada orgullosa, con el ajedrez inflado y una mirada de confianza en los ojos. Tú, cualquier queja que tenga contra mí, podemos hablarla y me disculparé por ella. Y aunque ha hecho varias cosas malas, aún puede disculparse con el reino. Si paga las reparaciones y disuelve el culto, estoy segura de que todos podríamos hacernos amigos y dejar este conflicto atrás. Creció aún más, como si hubiera resuelto el mayor problema del mundo con un simple gesto. Su caballero ni siquiera sabía qué decir. Era una idea descabellada. Nunca habría funcionado. No debería funcionar. Sería imposible, pero las circunstancias tan particulares de la situación lo permitían. Si Emilia le pidiera algo a Subaru con sinceridad, el arzobispo del pecado conmovería al mundo entero para entregárselo. El cuerpo de Adelaide se tensó y su visión se nubló. Si Emilia dijera algo, él se movería. Inclinando la cabeza de nuevo, Emilia volvió a prestar atención a Adelaide, quien parecía muy querer preguntarle algo. Sí, Adele. Señora Emilia. Su caballero se levantó de su posición arrodillada, ahora destacándose sobre ella. ¿Cómo conociste a Subaru? Emilia frunció el ceño. Pero, tú también estabas allí. La primera vez que nos vimos fue durante la ceremonia de la selección real. No recordaba nada más. Su ceño se acentuó, algo que la impulsaba a esforzarse más, pero no había nada que investigar. De hecho, lo había conocido en ese momento y aún no habían hablado. No recuerdo nada más. No interactué con él de ninguna manera antes. Ya veo, extraño. Definitivamente extraño. Borrando esa pregunta de la memoria de Emilia, Adelaide miró hacia la ventana. Apareció con objetos y ropa de este país, con su oleada de odio hacia ella a pesar de no haber interactuado con ninguna de las dos. Ya estaba encantado con Lady Emilia en aquel entonces. Eres muy amable, Rea. También se había equivocado de nombre, al parecer, esta vez. Tendría que preguntarle a Subaru algunas cosas después de terminar allí. ¿Estás bien, Adele? El murmullo dolorido de Emilia, con las manos acariciando sus sienes, regresó su mirada hacia su señoría. Simplemente pensando en las razones por las que el arzobispo del pecado podría elegirte entre todos los candidatos reales, pero no mencionó a la bruja de la envidia. Adelaide reprimió un suspiro y decidió simplemente inclinarse. Puede que sea cierto, Lady Emilia. Ve, el estruendo de un árbol al caer e impactar contra el jardín de la mansión los sacudió a ambos. Otra vez no. Emilia saltó de la cama y salió corriendo. Otra vez.
La vieja santa de la espada, igualando perfectamente su velocidad, intentó afinar su oído para enterarse de lo que había sucedido afuera. Garfield simplemente, está teniendo otro mal día. Corriendo por los pasillos y saltando de las escaleras, las palabras de Emilia no pasaron desapercibidas para la perfecta concentración de Adelaide. Se ha excedido en su entrenamiento y ha estado. Sus siguientes palabras le fallaron al salir de la mansión. El escudo del campamento de Emilia resoplaba mientras yacía de espaldas junto al árbol con el que había estado entrenando. Le dolían los músculos y los huesos, y el verdadero dolor aún se reflejaba en su mirada llena de frustración y furia. Su habitual ceño fruncido era demasiado pronunciado. Era su primera misión oficial fuera del dominio de Roswaal y había sido engañado por un villano al que habría aplastado de un solo golpe, solo para atacar a uno de sus aliados y ser derrotado también por ellos. Día tras día, esta furia no hacía más que latir en su interior. Sin salidas ni mecanismos de defensa adecuados, solo intentaba apartar el asunto de su mente con simples acciones. Garfield, ¿qué quieres? Volteando ligeramente la cabeza, su ceño fruncido alcanzó su cenit al ver a Adelaide. Oh, el héroe ya ha vuelto. El ceño fruncido desapareció en cuanto esas palabras burlonas salieron de su boca. Se le erizaron los pelos y sus instintos le gritaron que se retirara. Garfield, confundido, desvió la mirada de Adelaide a su mano derecha, tan cómoda como siempre en su espada. Se veía exactamente igual que siempre, así que, ¿por qué temblaba de miedo? El viejo héroe dio un paso al frente. Realmente se veía igual que siempre, así que ¿por qué su cuerpo no podía moverse? Disculpe las molestias que mi presencia haya podido causar, señor Garfield. Sin embargo, debo preguntar, su mirada recorrió el jardín destrozado, una excusa que usó para atenuar el ardor en sus ojos. ¿Por qué se esfuerza tanto con el autoentrenamiento? ¿Acaso la expedición punitiva pesa tanto en su mente? Demasiado orgulloso para su propio bien, parecía incapaz de admitir cuando lo habían superado. Parecía reconocer solo la fuerza física, pero también era incapaz de aceptar que otros demostraran ser más poderosos que él. Un niño con demasiado orgullo y cosas que demostrarse a sí mismo. Su mirada volvió hacia él, su protección divina siempre irradiaba su insatisfacción. Era demasiado poderosa, lo hacía sentir demasiado pequeño. Era un muro que creía que nunca superaría y la envidiaba por eso. ¿Vas a quejarte del entrenamiento que mi yo superior quiere tener? ¿No puedes alejarte y actuar menos como Cositus? Adelaide sintió una vez. Entiendo. ¿No vas a? Adel, Dije que lo entiendo. Si este es el camino que quieren tomar, no me opondré a menos que mi señora lo ordene. Su mano derecha movió ligeramente la espada. Disculpen la interrupción, señor Garfield. ¿Temía algún peligro? Los dejaré en paz. Que ambos tengan una buena tarde. Olvidado el miedo, Garfield abrió la boca, pero no dijo nada. Tanto él como Emilia observaron cómo el caballero se daba la vuelta y regresaba a la mansión. Ningún sermón, ninguna palabra de aliento, ningún intento de consolarlo. Ella simplemente, se había dado la vuelta y lo había dejado a su suerte. Dos miradas confusas se posaron en la espalda de la persona que, hasta hoy, se había esforzado por suavizar las cosas y había intentado fomentar la cooperación en el campamento. Pero a Adelaide no le importaban las miradas. Necesitaba recoger sus cosas, preparar sus maletas y mudarse a su nuevo hogar. De forma discreta, por supuesto. Lo haría de noche. Sus siguientes pasos serían prepararlo todo para la reunión de Priestella y examinar la biblioteca prohibida mientras no colapsara en busca de toda la información posible. Quizás evacuar la mayoría de los libros. Al fin y al cabo, podría hacerlo en una sola noche. También tendría que supervisar al consejo y reforzar los borrados mentales por si acaso luchaban contra la amnesia forzada. Por último, inspeccionar las ciudades y consolidar el apoyo popular tanto al culto como a Emilia. Al entrar en la mansión, Adelaide no notó el estremecimiento de Rem al pasar junto a ella. La mirada de la criada, fija en su fría sonrisa. Sí, prepararía el tablero para que todo se derrumbara tal como Subaru deseaba. Ese era su deber como alma gemela, ¿no?
Unos susurros por aquí, unos empujoncitos por allá, y pondría a los ejércitos privados de la pronto revelada nobleza corrupta contra sus amos, y lo haría lo más rápido posible. Quería que su ataque a Priestella fuera impresionante, y así sería. Volvería a los grupos mercenarios unos contra otros, sobornaría al guardia y abriría el camino hacia las piezas de Subaru. Sin embargo, su mirada se oscureció, el arzobispo del pecado de la gula seguía libre, una amenaza de la que tendría que ocuparse. Adelaide suspiró, con un rastro de satisfacción en su aliento. No esperaba sentirse feliz por estar ocupada. Esta carga de trabajo, esta misión, le parecía la adecuada. Encaminarían a la nación hacia un mejor camino, eliminando todas las amenazas a su nuevo hogar y familia. La gente de Lugúnica no se vería afectada en absoluto y la mayoría de los semi-humanos, en cambio, se beneficiarían. Su mano se aferró a la empuñadura de su espada. Sin embargo, ¿estaría a salvo Lady Emilia? Debía asegurarse de que no interfiriera en su relación. Si lo hacía, negó con la cabeza, sin necesidad de pensar en posibilidades aún por demostrar. Por ahora, Emilia estaba limpia. Y el monstruo la mantendría así, pasara lo que pasara. El sonido del agua corriendo venía acompañado de una sensación de déjà vu en la que el arzobispo del pecado no quería pensar demasiado. Sentado frente a un escritorio que no era el suyo, sus ojos recorrieron los diversos mapas que tenía delante. Con los dedos golpeando rítmicamente la madera, su atención oscilaba entre las diversas cruces dentro del mapa. Casas francas, organizaciones criminales, bases y fortalezas de las 6 lenguas y sus asociados. Todos habían desaparecido de la noche a la mañana. Esto era, por supuesto, completamente ridículo. Cientos de personas no desaparecen así como así. Había registros, testigos presenciales, recibos de impuestos pagados, todo. Y todas esas cosas apuntaban a que simplemente, se habían ido. Ni cuerpos, ni botín, ni nada. Simplemente se habían ido, como si se hubieran disuelto. Ignorando los ruidos de los magos de tierra que reparaban su habitación, Subaru se removió en la silla de madera. Eso solo podía significar que habían reestructurado radicalmente sus operaciones, pero, ¿por qué? En todo caso, esto solo había causado una ola de caos, ya que varias subsidiarias, junto con el nuevo vacío de poder, se estaban liberando y arrasando sin control. Claro que el culto había irrumpido y tomado el control de los subterráneos de Ganax, Flanders y la capital, sin oposición, pero no tenía sentido. Intentaban atraerlos. Pero, ¿con qué propósito? Acelerando los dedos, sus ojos se dirigieron a la capital. Las acciones del consejo también eran absurdas. Estaban redirigiendo su atención hacia Roswell, dejando a Anastasia, a él y a Priscilla sin respuesta. No es que pudieran encontrar nada sobre el astuto mago, una acción absurda en todos los sentidos de la palabra. Ni siquiera intentaban comprender su derrota ni la base que debieron haber encontrado. Y eso era extraño, ya que solo podía serles contraproducente. Sin embargo, lo más preocupante fue la total indiferencia de los altos mandos del reino ante la desaparición literal de las 6 lenguas. Un día debería ser más que suficiente para que este tipo de información llegara a los ancianos. La mano izquierda de Subaru se acarició la frente, mientras sus ojos recorrían el mapa. Había estado en una jaula y simplemente habían dejado las puertas sin vigilancia. Adele debía de haber hecho algo tras bambalinas que solo podía explicar el movimiento del consejo hacia Roswell. No la destrucción del conocimiento de su paradero. ¿Podría estar Roy detrás? No, un trabajo demasiado sutil para haber sido suyo. ¿Boyachia? Imposible. Deberían, como mínimo, haber sido visibles. Este tipo de operación no puede surgir de la nada. ¿Acaso no estaban dispuestos a enfrentarse a su ejército por temor a ser derrotados si asediaban su fortaleza negra? Un temor justificado, pero, simplemente no hacer nada. Ridículo, de acuerdo, tendría que proceder con mucha precaución. Olvídense de esto, fuera lo que fuera. Pasen al siguiente asunto. Y era su encuentro con Roswell en unos 10 días. Su mirada se agudizó y sus dedos se detuvieron. Necesitaba estar preparado para lo que el payaso preparara, y él se prepararía. Era una conspiración tan segura como el amanecer cada mañana.
Solo podía esperar que su puesto de control estuviera cerca o sería un fastidio navegar. Negando con la cabeza, dejó escapar un suspiro de agotamiento al imaginar que faltaban 4 días para la reunión. Sylvie tendría que acompañarlo. Sería absolutamente necesaria para detener al dios Oni antes de que comenzara su ataque. Para Roswaal, hablar solo debía bastar. No tenía la potencia de fuego necesaria, un segundo, tenía la mano de obra necesaria. Adelaide, una mano en su hombro derecho lo sobresaltó y casi se cae de la silla. Movió la cabeza hacia el alboroto y solo encontró a Sylvie vestida como siempre. Respiró aliviado y abrió la boca para decir algo, pero se tensó aún más cuando Sylvie se sentó en su regazo a su izquierda, con la mirada fija en los mapas. Disculpe la interrupción de su trabajo. Se alisó la falda y se reclinó contra él mientras inspeccionaba el mapa. Veo que sus operaciones avanzan demasiado rápido para ser verdad. ¿Teme una emboscada? Su mano izquierda agarró el brazo izquierdo de él, ahora levantado por la sorpresa, y lo movió para abrazarla. Su mano derecha ondeó y los mapas se elevaron, haciéndolos más visibles. Arrastrándose sobre su regazo, se reclinó aún más hasta que la nuca reposó sobre su hombro. Ya veo, Sylvie frunció el ceño mientras examinaba el mapa con más atención. Si se me permite preguntar, ¿por qué no te has infiltrado aún en Priestella? ¿Estamos ignorando esto? Sylvie inclinó la cabeza para mirarlo, acariciándole la mejilla izquierda con la nariz. ¿Ignorando qué, Subaru? No importa, intentando concentrarse en las palabras que había dicho, Subaru hizo todo lo posible por ignorar las docenas de sensaciones que sentía. Bueno, la respuesta es doble. No queremos que la reina mercader sepa nuestros movimientos. Puede que sus conexiones con el submundo no sean tan fuertes como las nuestras, pero los comerciantes tienen buen oído. En segundo lugar, el consejo es la mayor amenaza, ¿verdad? Chillando por el soplo de Sylvie en su oído, su cuerpo no pudo levantarlo de la silla debido a ese peso extra. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué, Subaru? Solo respiraba. Sí, definitivamente estás haciendo esto a propósito, ¿de acuerdo? ¿Hacer qué a propósito? Al oír y ver la sonrisa burlona, Subaru fingió un profundo suspiro. Dios mío, Sil, tenemos una conversación importante, ¿en serio? Ya has decidido qué hacer, si me permites revelarlo. Nunca respondes a nuestras preguntas cuando estás absorto en tus reflexiones. Subaru se desinfló visiblemente. Buen punto. Su brazo derecho salió de la habitación y se unió al abrazo, apretándolo un poquito. Pero a veces no tienes razón, ¿sabes? Creo que tener siempre la razón es mi encanto, Subaru. Y ambos sabemos que a ti también te gusta. Sus manos recorrieron sus brazos, recorriendo suavemente las cicatrices, visibles a través de la tela. Parpadeó mientras él se ponía un poco rígido por eso, más tiempo de lo habitual. Su sonrisa, menos intensa, le permitió cambiar de tema. Bien. Espera, ¿cuál es mi encanto para ti? Sylvie frunció el ceño, con una expresión pensativa perfecta. Sus manos se detuvieron y su mirada se posó en la hora, como si estuviera sumida en sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué la larga pausa? Haces buenos nuevos cosidos las palabras, inquietas y lentas. Debe haber algo más ahí. Intercambiando bromas, sus gritos no fueron lo suficientemente fuertes como para herir su oído. Tu teatralidad está bien hecha. Sil. Bueno, ahí. No pudo continuar y rompió a reír disimuladamente, a lo que se sumó la risa de él. Eres desagradable cuando quieres, su sonrisa regresó y, en el resplandor de la alegría de ambos, se hundió aún más en su abrazo, con la mirada fija en su rostro. Incapaz de resistirse, su mano izquierda se posó en su mejilla, atrayendo suavemente su rostro hacia ella. Tus ojos. Me encanta tu mirada. Disfrazada de un vacío de oscuridad, es el cielo nocturno estrellado, el alivio del sueño después de un largo día de trabajo, el cálido abrazo de la seguridad de los sueños, su sonrisa se ensanchó al verlo enrojecerse cada vez más. Un reflejo honesto del alma que hay detrás. Ágil y suave, caótico pero con una preocupación decidida, un escudo de confianza que intenta ocultar al hombre que hay detrás. Lo entiendo, ella se acercó arrastrando los pies. No dejaré de elogiar mi mundo, Subaru.
Puedes estar lleno de docenas de vicios, pero tienes cientos de virtudes. Su mirada inquebrantable lo obligó a no apartar la vista, mientras su brazo derecho se deslizaba tras su espalda. Cada vez que dudes de tu valía, develaré al hombre que me hizo enamorarme de él. Su mano trazó la forma de su mejilla, intentando grabarla en la memoria perpetua. Se acercó más cuando él desvió la mirada, ahora avergonzado. Estás recorriendo un camino doloroso que podrías haber ignorado. Y, por eso, solo puedo elogiarte, Subaru. Ay, no me importa. Te elijo a ti. Otro suspiro que intentó cambiar de tema. Silpy retrocedió un poco, dejándolo retroceder esta vez. Ponerse sentimental tan temprano en la mañana no era lo que esperaba. Subaru, son las 9 de la noche, cierto. La vida subterránea puede ser confusa, ¿eh? Frunció el ceño ligeramente mientras Silpy le apretaba el cuello con los brazos. Creo que simplemente, te entretenías con varios temas. Ignorando el repentino aumento de calor corporal del arzobispo del pecado, Silpy se aseguró. ¿Podrías pedirle que prepare la cena? Yo también tengo un poco de hambre. Bueno, nos saltamos el almuerzo. Silpy ladeó la cabeza. ¿Te saltaste el almuerzo? NSC, ya sabes que, no importa, lo haré, ahora mismo. Su tono se transformó en un susurro inaudible al detectar los movimientos nulos que Silpy hacía para levantarse de su regazo. Sil, tienes que, solo para morir ante la mirada que le lanzó. Bien. Reforzando su abrazo, se levantó de la silla y comenzó a cargarla como una princesa fuera de la habitación. Estás muy amigable hoy, simplemente estoy cansada, Subaru. Ignoro a qué te refieres con esa palabra. Reforzando su abrazo, su sonrisa burlona llegó a sus oídos. Después de todo, no te oigo. Acelerando, intentó abrir la puerta con dificultad, solo para descubrir el verdadero motivo de la petición de Silpy. Varan, arrodillado como siempre, acechaba frente a media docena de creyentes de hierro. Su tranquilidad se desvaneció y sus ojos se tensaron, apretando aún más a Silpy, quien se vio enrojecer ligeramente ante su repentina frialdad. ¿Ha pasado algo? Quería informarle sobre el estado de las legiones, si me lo permite. Su mirada se posó en Silpy y su nerviosismo se desvaneció al verla, pidiéndole suavemente su opinión. Simplemente descanse en mi trono, señor Natsuki. Leeré un poco hasta que termine su charla. Luchó por disimular la emoción al ver la rapidez con la que la tomó en cuenta. Justo después, Subaru asintió agradecido y se giró hacia Varan, sin darse cuenta del gesto de Silpy que sacó un libro de su habitación. ¿De qué necesitabas hablar? Lamentaría que esta charla le distrajera de su apretada agenda, Su Excelencia. No es algo tan grave como para que no podamos hablar por el camino. Mis más sinceras disculpas por haberlos escuchado, pero iba a cenar. Subaru se encogió de hombros, relajándose. Muy bien, guíame, grandullón. El hombre con armadura que aún llevaba la máscara de cultista se levantó del suelo e hizo un gesto a sus escoltas, cambiando su objetivo a Subaru y ordenándoles que formaran un anillo alrededor de ellos dos. Mucha seguridad ahora, ¿eh? ¿Es esta la parte en la que me traicionas? Jamás permitiría que se me pasara por la cabeza esa idea, Su Excelencia. El eco de los 7 guerreros que ocultaban a Subaru hizo que abandonaran la sala del trono. Con la extraña ausencia de otros cultistas, Subaru solo pudo fruncir el ceño al ver que Varan se relajaba solo cuando salieron de la sala. Ahora que miraba al gran maestro, su mano había estado alrededor de la empuñadura de su espada. Temblando de miedo. ¿Pasa algo malo, viejo? De hecho, hay un problema que quería compartir con usted, Su Excelencia. Los creyentes de hierro que los rodeaban se pusieron un poco rígidos, pero no dijeron nada cuando Varan empezó a subir las escaleras en lugar de bajarlas. Subaru arqueó una ceja, se llevó las manos a los bolsillos y simplemente lo siguió. Bueno, date prisa. No hay necesidad de tanto secretismo, ¿verdad? Creo que quizás esté subestimando el impacto de su mano derecha y del nuevo arzobispo de la ira del pecado. Su Excelencia con la espalda empezaba a sudar por la mirada asesina que le dirigía. Quinto continuó. El culto, por supuesto, está unido a su alrededor, mientras la señorita Silpy lo esté.
Si bien la mayoría de los cultistas están en vías de recuperación, no todos eran individuos descarriados. Sus palabras bajaron, con compasión y cinismo deslizándose en ellas. Siempre hay podredumbre que ver y unos pocos no tienen nada que recuperar. Solo les importa su evangelio sin sentido y el resurgimiento de la bruja. También existe la maldad absoluta que solo esas mismas cosas mantienen a raya, porque un asesino en masa no puede lanzarse a una masacre si todos a su alrededor están preparados. Después de todo, el culto nunca fue una institución para filtrar a sus reclutas. Todos los que venían con un evangelio eran aceptados, sin importar su moralidad personal. ¿Y cuál es el punto? El sudor se heló con esas frías palabras. No estoy señalando la posibilidad de una traición, Su Excelencia. Simplemente estoy recordando a los hombres que ha tomado bajo su protección. Después de todo, para que alguien se repare, necesita desearlo. Al terminar las escaleras, se encontraron en el suelo que albergaba las forjas. Más caluroso de lo normal, el aire, más denso y oscuro, tenía un sabor a ceniza, pues los incendios estaban en pleno apogeo. Aunque bien ventilado, las recientes precauciones para mantenerse oculto habían reducido las aberturas de la montaña, convirtiendo esta planta en una especie de ahumadero. Agitando la mano frente a su rostro, Subaru recibió una mascarilla para limitar la inhalación de humo, mientras su mirada penetrante examinaba los senderos por los que caminaban. Seguro que se pregunta a dónde quiero llegar con esto. Iré al grano. Me preocupa lo que pueda hacer la señorita Silpy si queda incapacitado. La mirada penetrante de Subaru volvió al guerrero. ¿Qué? ¿Crees que se volverá loca si estiro la pata? En serio, Varan, esa es precisamente mi preocupación, Su Excelencia. Estábamos al borde de una guerra civil tras evacuar la Fortaleza Negra. ¿Ya te tomaste la medicina, viejo? Dijiste. No bromeo. Puede que la influenciara el factor bruja, puede que fuera el dolor. Al llegar a la puerta que Varan les había indicado, metió la mano en el bolsillo y sacó una llave. Pero dio una orden contradictoria a la suya, Su Excelencia. Bueno, no pensé que se lo tomaría tan bien. Por suerte lograste convencerla. Un tercio del culto lo siguió. Su Alteza. El tintineo de la puerta resonó en los ojos de Subaru justo cuando la sangre se le heló en las venas. ¿Qué tenían? Mientras su mente intentaba comprenderlo, avanzó un paso para entrar en la habitación, pero la mano de Varan lo detuvo, haciéndole a un lado para que pudiera contemplar la habitación. Dentro del pequeño almacén, 6 armaduras rotas e irreparables esperaban su turno para ser fundidas de nuevo en acero. Los 6 hombres que nos han seguido fueron los que habían estado defendiendo a la señorita Silpy mientras la obligaban a dormir. Una vez que despertó a la mañana siguiente, el resultado es como viste. Subaru tragó saliva. Si bien estaría más allá de mi alcance acusar a tu mano derecha de traición, el hecho es que ella, ya sea voluntariamente o después de perder el control, usó su autoridad contra tus hombres y ordenó al culto que retrocediera y luchara contra la Santa de la Espada. La mirada de Varan siguió a Subaru, trazando el metal retorcido que era la prueba de la crudeza del poder de Silpy. Afortunadamente, el consultor civil logró calmarla después de mostrarle un trozo de papel que me ordenaron no leer. Su ceño fruncido era invisible a través de la máscara. Hasta que lo leyera por completo, claro, Fif no quería recordar la mirada llena de ira que el arzobispo del pecado de la ira había mostrado esos segundos antes de la llamada afortunada de Subaru. ¿Por qué? ¿Por qué no me informaron de esto antes? Una vez que se hizo evidente su seguridad, tanto el consultor como la señorita Silpy nos rogaron que no se lo dijéramos nunca. Yo también se lo prometí. Varan permaneció inmóvil al notar la confusión de Subaru. Mi lealtad es para contigo ante todo. Cualquier promesa de silencio que me digan u ordenen cumplir debe romperse si dicha acción te beneficia. Por lo tanto, he decidido advertirte de este asunto con la mayor prontitud posible. Tu mano derecha ya no es un título ceremonial. Sus palabras han influido en tus hombres y, si la vuelves a dejar al margen, la próxima vez tus planes podrían no durar más que el tiempo que tu intriga necesita para concretarlos. La lengua de Subaru se deslizó entre sus dientes, con la boca seca. No, esto era imposible. Silpy era, si tuviera que resumirlo en una sola palabra, buena. Una persona bien intencionada y sensata que pidió algo más.
Varan permaneció en silencio. ¿No me beneficiaría, eh? El silencio de Fifth lo confirmó. Sacudiendo la cabeza, Subaru le dio una palmadita en el hombro al guerrero. Bueno, gracias por avisarme. Vivo para servir, excelencias también, chicos. Los creyentes de hierro se miraron. El segundo tosió y avanzó medio paso. Solo había moretones y fracturas, nada que los magos de agua locales no pudieran curar. ¿Lesiones también? Ya veo. Tómate el resto de la semana libre. Se rascó la cabeza con la mano izquierda. El sonido lejano de las forjas ahora le resultaba irritante. ¿Algo más? No que yo sepa, excelencia. Bien, Subaru se dio la vuelta y empezó a alejarse. A los 3 pasos se detuvo. ¿Alguno de los grandes maestros siguió las nuevas órdenes de Silpi? Sexto y séptimo, excelencia ya veo, sin decir nada más, Subaru reanudó su camino. Sus manos se dirigieron a sus cristales mágicos, ambos de color negro y naranja respectivamente, con la mente en marcha a pesar de los molestos sonidos del metal. Al bajar las escaleras, Subaru agitó ligeramente el cristal negro. ¿Estás ahí, Vela? La oscuridad emergió del cristal y un diminuto Wyvern se acercó a rasguños para ponerse a salvo en su hombro. Mi señor y amo. El informe del Gran Maestro Quinto fue correcto y conciso. Se ha producido un cisma y corren rumores por el culto, contaminados por horribles deseos. ¿Qué tan malo fue realmente? Las palabras del Gran Maestro Quinto podrían haber disminuido la impresionante hazaña de Silpi. Tu bando habría perdido contra su tercero. Las alas de Vela se agitaron levemente mientras su cola se enroscaba alrededor de su ropa, intentando contrarrestar el rápido paso de Subaru. Creo que intentarán influir en ella para que emplee más medidas dañinas durante la búsqueda de su objetivo, maestro y señor. El Wyvern parpadeó 2 veces. La facción que se arrodilla bajo su mando detesta la pasividad de nuestra agresión contra el reino. Exigen sangre, daños y perjuicios. Una verdadera guerra de liberación, como tú la llamaste. Sus rasguños empeoraron, otra fuente de temblores para el pobre espíritu. Así es. Era de esperar, por supuesto. Cuanto más recuperaban su humanidad los cultistas, más recordaban las fechorías que los llevaron a esta vida de crímenes. Teniendo en cuenta que casi todos los miembros del culto eran semihumanos, las tensiones raciales contra el reino también estaban aumentando dentro de su organización. Por no hablar de las crecientes políticas del reino y la nobleza para reprimir a los alborotadores, que tampoco debían estar ayudando. En todo caso, esta creciente similitud con la guerra semihumana estaba caldeando aún más el ambiente. Y esto sin contar con los verdaderos cultistas que estaban cerca, junto con la otra advertencia de Varan. No corres el riesgo de perder el control de tus legiones, mi señor y amo, pero es una precaución muy lógica. Harías bien en no arriesgar tu vida innecesariamente al seguir adelante. Si no es por tu propia seguridad, es por la del reino. ¿Qué pidió? No debo decirlo, Vela. Es una orden. Así fue el que me separó de tu última defensa. Su mirada púrpura se dirigió a Subaru, fija como una montaña. No tengo obligación de obedecer lo que no te convierte en el mayor supervillano, como se pactó cuando nos unimos. Por lo tanto, no seguiré estas órdenes innecesarias. ¿Cuánto tiempo más vas a estar enojado? Para siempre, mi señor y amo. Tu traición fue dolorosa. La boca de Subaru se cerró ante la clara emoción en las palabras del espíritu. He llegado a creer que eres incapaz de sopesar adecuadamente el valor que tu vida tiene en otros como nosotros. Nuestro contrato es parte de mi alma, mi señor y amo. Para ti, morir significaría que una parte de mi ser se derrumbaría contigo. Su mirada volvió al frente, al pie de la escalera a la vista. Lady Silpi siente lo mismo que yo, así que acordamos los términos que se habrían seguido de haberse confirmado tu fallecimiento. ¿Cuáles términos? Para envolver a tus asesinos en la oscuridad de la muerte. Para hundir al héroe y a la patria en las sombras eternas. Para encender un fuego tan brillante que las cicatrices del mundo jamás sanarían. Se recuperarían. El colgante perdió su color naranja y una hiena salió volando de él, aterrizando frente a la escalera. Maestro, nuestra preocupación es por usted, no por su misión ni su país. Ninguno de nosotros se preocupa por nada más.
Excepto por la dama es amable y bondadosa. Me arrepiento de haber estado de acuerdo con sus palabras. La mirada de Subaru se dirigió hacia arriba. El gran maestro Varan no te habló de esto para protegerte del peso de nuestra resolución. Sin embargo, nosotros no estamos sujetos a tales sutilezas. En todo caso, nos complace que sepas de la espada de Damocles, como la llamarías, que está sobre ti. Que quede claro y siempre presente que, si pereces o eres derrotado, Ara y yo no descansaremos hasta obtener venganza. Graba en tu alma nuestra resolución. Subaru parpadeó, intentando comprender las palabras. Intentando comprenderlo todo. Fue una mala jugada, pues el negro le trajo el cadáver de Meili, de Elsa, de Ara. Todas dispuestas a morir para que él pudiera vivir un segundo más. De Silpi, Vela, Varan, 8, porque yo. Por supuesto. El amo es grosero e insultante, resopló Ara, arañando la roca con sus patas. Ya sabes, entiendes la respuesta, solo te escondes, huyes de ella. Bien. Así que ahora tengo 3 nuevas y horribles preocupaciones que tener en cuenta, ¿eh? Yo mismo ruego para que tengas en cuenta tus propias palabras. No somos tan malos, amo. Y no somos los únicos que pensamos así, mi señor y amo. Te sorprendería saber cuántas almas bajo tus órdenes te priorizarían sobre tu misión. Sin embargo, como dijo el gran maestro Varan, ten cuidado con quienes no lo hacen. Sus mentes están corrompidas y la moral no los mantendrá alejados ni les dará cautela en sus espadas. Te pillé. Pero no te preocupes, no pasé tantos años con estos cabrones como para no saber lo que hacen. Ara y Vela se miraron. Mucho grosero. Lo siento, señor. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Vela, en lugar de disculparse, regresó a su cristal mágico sin previo aviso. Oye. No es justo. Su figura estalló en llamas y se refugió en el collar de Subaru. Espada de Damocles, Silpi, una bomba de relojería. Nah. Imposible. O sea, no era como si se volviera loco si ella, parpadeó un par de veces. Pero no podía ser lo mismo para ella, ¿verdad? Eres mi mundo, Subaru. Bien, tenía un nuevo problema. ¿Podría alguna vez lograr hacerle entender que su sacrificio era necesario para el correcto progreso de la historia? Sí, claro. Nuevo cambio de planes, necesitaba que el mundo aceptara el culto de la bruja para que Silpi no se descontrolara. Maldita sea. Sacudiendo la cabeza, se dirigió a la cocina y preparó 2 raciones de cena. Trabajando lentamente, su mente seguía atrapada en la realidad de su situación. Había creído que todos seguirían adelante, que no lo extrañarían. Después de todo, ¿quién extrañaría al arzobispo del pecado y la soberbia, el que quemaba Lugúnica, el vencedor del héroe? Por mucho que lo pensara, era completamente absurdo. Aún así, varias personas habían gritado que lo extrañarían. Era injusto, estúpido, inútil, no debía hacerse. Aún así, le quemaba las entrañas de gratitud. ¿Cómo podía atreverse a sentirse feliz con esta podredumbre? Aún así lo era. Le llevó 1 hora y media preparar la cena, pero no encontró respuesta a este dilema en particular. Volviendo sobre sus pasos, y mucho antes de que su confusión mental se calmara, regresó a la sala del trono gracias a la memoria muscular. Nota mental. Tercer problema a resolver. Sus manos y rostro palidecieron, la bandeja tembló un poco, mientras sus ojos detectaban varias cosas. Primero estaba Silpi, imitando a la perfección su postura indolente, en su trono. Con las piernas cerradas y una mirada fría, observando ese tercer problema. Lo siguiente que vio fueron los cientos de cultistas arrodillados frente a ella, la mayoría pertenecientes a los creyentes de hierro y la legión afilada. El suave golpe de una bolsa al apoyarse en el suelo lo sobresaltó. En realidad, Sil era una obra de arte. Se veía mejor como emperatriz que él. Y Subaru podría jurar que su trono flotaba ligeramente en el aire, como para hacerla más alta que el objetivo de su mirada agresiva. Basta de intentar evadir la realidad. La mirada de Subaru se dirigió a la derecha, donde Adelaide, vestida de blanco como siempre, había traído sus cosas. No esperaba que la Santa Espada regresara tan pronto. A medianoche, además.
¿Te bastó un solo día para cumplir con todas esas pesadas responsabilidades que tenías hoy? Le pido disculpas por cualquier inconveniente que haya podido causar mi llegada tardía. Con una leve reverencia, el ceño fruncido de Adelaide fue evidente para todos. Sus protecciones divinas, incapaces de penetrar la mente de Silpi, revelaron una verdad sorprendente. Había un nuevo arzobispo del pecado. Creo que no nos conocemos personalmente, señorita Silpi Elmart, emperatriz de la tiranía y actual arzobispo del pecado del culto de la bruja, en representación de la ira. Adelaide Van Astrea, una vez santa de la espada y caballero ligado a Lady Emilia. Ah, ¿sí? A Lady Emilia le dices, pero aquí estás. El segundo tintineo de la bandeja hizo que ambas mujeres se volvieran hacia el arzobispo del pecado, que representaba el orgullo, que se retiraba. Encogiéndose ante la intensidad de ambas miradas, Subaru detuvo la bandeja. Hola. ¿Me trajiste la cena, amado? Gracias por traer mi cena aquí. Señor Natsuki retrocedió un paso más cuando ambas mujeres se miraron. Cuarto problema. ¿Cómo demonios explicaba esto? Debería haberlo pensado, iba a arrepentirse de huir de este problema, ¿eh? Fin del capítulo. M 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